a cargo del profesor Erwin Fabián García. El profesor Erwin es docente e investigador. Ha estado encargado de los cursos Autoorganización del Aprendizaje y Educación Autodirigida, Alternativas del Aprendizaje Autónomo en la Educación Superior en la Universidad Nacional. Es miembro del Observatorio de Juventud de la misma universidad y es coordinador del proceso de investigación-acción sobre educaciones alternativas y educaciones sin escuela en la misma universidad. El profesor Erwin tiene muchísima experiencia, tiene una amplísima experiencia en educaciones alternativas y en educaciones sin escuela, por lo que agradecemos su presencia. Erwin, muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. ¿Estás por ahí? Sí. Entonces, te dejo con el público, es todo tuyo. Muchas gracias, Erwin. Buen día, gracias nuevamente gracias por la invitación. Veo que están grabando, entonces me toca reducir, me toca intentar pensar más las palabras, algunas categorías, algunos planteamientos. No alcancé a ir al baño a usar el cepillo de dientes, entonces estaba aquí comiéndome la arepa rápido, una hamburguesa y una chocolate que no he terminado. Pues para avanzar, considero pertinente para seguir avanzando, porque estas conversaciones con seguridad que ustedes están dando vienen de bastante tiempo atrás. Yo les sugerí revisar en detalle algunos materiales cortos, unos materiales bastante cortos, pero quizás pueden entusiasmar a cuestionamientos, a preguntas en torno a estos temas que nos convocan hoy. Entonces, para poder ir percibiendo de forma más cercana los tonos, los énfasis con los que a ustedes les parece que podamos hacer algunos planteamientos acá y algunos énfasis, les pido el favor que presenten inicialmente algunas consideraciones sobre esos materiales que sugerí, y si no tuvieron tiempo para ver los materiales, ¿qué consideraciones preliminares qué consideraciones las motivan para estar acá en esta conversación? Entonces quiero oír inicialmente la voz, los planteamientos de algunos de ustedes. Tomo la palabra. Erwin, mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Julio. Para mí, yo creo que lo que me llama más la curiosidad en lo que siento que nos vas a contar y en relación con los referentes que nos envías, yo siento que es un puente entre esto que llamas aprendizaje autodirigido, claramente la noción, el lugar que esto tenga en la noción más amplia, pues de autonomía, ¿sí? Que se puede desplegar en aprendizaje independiente, aprendizaje autodirigido. No obstante, ¿cuál es la relación que puede aparecer respecto a la noción más amplia de autonomía en los procesos de aprendizaje? Y claramente la insinuación que es para mí y para el grupo MISCO también muy interesante sobre el lugar de la autoorganización, el lugar de
digamos, de algunos principios del funcionamiento organísmico y sistémico atravesado en los procesos de aprendizaje. Es lo que desde mi fantasía de lo que vas a hablar, eso es lo que siento que me llama más la curiosidad. Y gracias, Julio Eduardo. ¿Y alcanzaste a revisar algo de los materiales propuestos previos para la conversación? Alcancé a ojear un video de autoorganización del aprendizaje precisamente y educación autodirigida. Y de ese material que revisaste, ¿algo específico que consideras pertinente tocar, como profundizar? Es que tiene muchas aristas, ¿no? Porque digamos que se va de yo creo que me gustaría más, porque digamos tiene el vuelo hacia lo conceptual, pero que poder intentar coger eso desde la experiencia directa que vas desglosando, los ejemplos, me agradaría. Bueno, sí, gracias, Julio, muy amable. Si te acuerdas de algún aspecto, alguna de esas aristas específicas, me las mencionas y también más adelantico, y podemos Dale, por ahí darle también como rumbo a algunos de los planteamientos. Muchas gracias, dale, Julio. a ti. Gracias. ¿Quién más? Profesor Erwin, ¿cómo está? Buen día. Qué pena que no haya podido desayunar completo. No, bien, completo. Alcancé a comer fruta y luego a desayunar aquí con Janet. Preparamos un desayuno rico de arepa santanderiana y hamburguesa y chocolate, ¿no? Bien, va bien el desayuno. Qué, Gracias. qué bien. Profesor, a mí del material que usted envió me parece que es un caso muy importante y es algo pues que a mí me ha apasionado mucho, que es el caso de Sugata Mitra, sobre construir una escuela en la nube. Yo creo que si pudiésemos conversar un poquito sobre ese ejemplo, me parece maravilloso porque la verdad que es una experiencia muy, muy bonita y muy alentadora también para estos tiempos, ¿no? Y sobre todo cómo se organizó toda esa experiencia. Y lo otro que me dio mucha curiosidad, pero esto sí ya es algo como súper personal, porque mi padre es un gran amante de Humboldt, era la relación que usted, ¿no? El de reconocemos diferentes formas de construcción sobre la biodiversidad del Instituto Humboldt. Entonces me llamó muchísimo la atención porque desde siempre me ha parecido que el aporte de Humboldt como un pensador holístico es bien importante. Entonces quería resaltar esos dos aspectos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, profe. Gracias, profe, muy amable. Gracias. Erwin, Señor. a mí me gustaría un poco que pudiéramos charlar en torno al documento que nos enviaste, el reporte de la silla vacía, el reportaje de la silla vacía sobre la S-42 y la Unitierra. ¿En qué sentido? En que la pandemia nos ha permitido ver que hay un montón de esquemas organizativos como sociedad que necesitamos transformar. Uno de esos es el esquema universitario. No es que sea nuevo, ya nosotros, muchos de nosotros lo veníamos observando y quizá lo veníamos advirtiendo. Y me parece que ese 42 y Unitierra podrían aportarnos algunos elementos importantes en torno a ese cambio urgente que tenemos que ir agenciando. Entonces quisiera que pudiéramos charlar un poco en ese sentido, si te parece. ¿Cambio qué? ¿Dijiste cambio qué? Cambio, una palabra después. Que tenemos Cambio, que agenciar. cambio que... Creo que fue cambio urgente. Sí, un cambio cambio urgente. urgente. Ya, es que creí que habías dicho cambio cliente. No, cambio No, urgente. no, 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 urgente, urgente. Bien. De, Eso. de pronto me sumo a esta inquietud de Sergio, claro, como también en la ruta y esta forma de educación alternativa, ¿qué le puede decir a las nuevas necesidades del rol docente? ¿Qué tipo de relación de enseñanza se requiere en, en esa necesidad de repensar la universidad tradicional en relación con estas universidades alternativas? Bien. Se oscureció aquí un poco el día en Bogotá. Voy a prender la luz, muy. Gracias, amor. Gracias.
Buenos días. Buen día, John. Buenos días, muchas gracias por esta sesión. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo el video, que es estas pequeñas conferencias que se hacen, que ya El pues ya he semestre, visto varias, John, pero dime. el semestre pasado hubo un estudiante de ciencias en uno de los cursos nuestros de apellido Biasus. ¿Tienes una familiar estudiando ciencias en la Universidad Nacional con ese apellido? Es que es un apellido que no es habitual. Tal vez, pero en maestría, pero en pregrado no. Ah, bueno, a veces llegan estudiantes de pregrado, no, pero ella era como estudiante de pregrado de ciencias. Bueno, John, te sigo Ok. oyendo, gracias. A mí me gustó mucho el video de Decline of Play, ¿no? Porque cada vez uno ve, o bueno, pues por lo menos pues, en nuestros cursos en los que damos, tratamos de incluir algo de juegos en estos procesos de aprendizaje, pero sabemos que la educación tradicional cada vez es más memotécnica, y es muy común, sobre todo en procesos de primaria, bachillerato, que cada vez se prepondera más los ejercicios menos enfocados hacia dinámicas del juego y cada vez más hacia memorice, aprenda y usted mire a ver cómo hace, ¿no? Y me pareció muy chévere como el que expone la idea, pues empieza por una cuestión muy básica y es, en sí casi todos los seres vivos aprendemos jugando, y por qué, si eso es tan básico para el aprendizaje, lo olvidamos tan rápido, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Gracias. Qué bien, qué interesante también. Buenos días, si gusta, puedo tomar la palabra. Gracias, Humberto. Cuando quieras puede tomártela. Aquí no hay que pedir permiso, por lo menos si yo puedo participar de esa manera, aquí no hay que pedir permiso. Eso es parte de lo que vamos a Muchas hablar. gracias. ¿Por qué tanta obediencia en estos procesos de la educación? Bueno, muchas gracias, profesor Erwin, por el espacio. Eh, También relacionado al artículo que nos compartiste relacionado a Unitierra y S42, me resultó interesante estas prácticas de exclusión que se dan en S42 y de que así mismo se menciona cómo estos movimientos también se están replicando, ¿no? Tanto el de S42 como Unitierra. Y bueno, me preguntaba también de que si se está replicando también, entonces se puede estar replicando cada vez más estas prácticas de exclusión, principalmente desde S42. Y ya más relacionado a Unitierra, entiendo entonces que la réplica se ha venido más a nivel latinoamericano. Al final del artículo mencionas también cómo estas prácticas de Unitierra también han ido, digamos, llegando a Colombia. Me imagino que ha sido también mayormente promovido por ti. Y esta es la parte que más me llama la atención, en donde me da curiosidad saber acerca de la experiencia que has tenido en estas prácticas y bueno, cómo eso se da como tal en la práctica, ¿no? En la vida real. Gracias. Gracias, Humberto. Gracias. Erwin, a mí me Sergio, gustaría sumarme a la idea de Alejandro un poco para que nos pudieras contar sobre la experiencia que has tenido dirigiendo todas estas experiencias de educación alternativa y educación sin escuela a propósito de la gran heterogeneidad de estos procesos de cómo la gente se viene pensando cada vez más estos procesos en América Latina, pero sobre todo en Colombia, y, y cuáles crees que pueden ser los aprendizajes más importantes que que podríamos incorporar a esta experiencia vida cuenta de la institucionalización que la enmarca, la nuestra. gracias, Sergio. Pues bueno, aquí hay muchas provocaciones muy interesantes. Marly Viviana, desde luego. Buenos días, profesor Nervin. Quisiera también comentarle que ese artículo que también está ahí en una conversación con Gustavo Exteva,
es muy interesante porque pone de relieve que el punto no es si discutir si Freire o Illich, sino de cómo a partir de estos, digamos, estas experiencias puestas en otros territorios, podemos abrir camino para una universidad en donde las voces de las comunidades lleguen, en donde además el trabajo con nuestros estudiantes sea un trabajo guiado por un proceso de búsqueda, de concienciación, de liberación. En ese sentido, pues comentarle que desde la unidad pues se han emprendido algunos proyectos que van en ese camino, incluso no de generar una desconexión entre lo que se hace en el aula y en los territorios, sino precisamente estamos como en ese ejercicio de tender puentes en lo que hacemos en aula, en lo que hacemos en territorio, y que las experiencias de investigación en las que estemos embarcados impregnen nuestros ejercicios como docentes investigadores. Y en ese sentido, pues, podamos generar una praxis más cercana desde lo que hacemos, decimos y pensamos, ¿no? Y entonces hablamos del sentir, pensar, actuar, como un horizonte o como una utopía también que hemos estado construyendo. Y pues gran parte de las experiencias y los autores que su merced nos comparten, pues precisamente hacen alusión a unas búsquedas que se vienen haciendo desde distintas orillas, desde los enfoques decoloniales, etcétera, y otros pues más desde lo indígena, lo campesino, y pues sería muy interesante como poder conversar alrededor de esas experiencias, de cómo se perciben, de cuáles son como esos obstáculos que se han sorteado en ese camino y cómo se ha sorteado, ¿cierto? Porque también quienes estamos embarcados en ese proceso, pues empezamos a darnos cuenta de unas realidades que estamos en proceso de reflexionar, de construir también nuestras propias teorías, de construir nuestros propios caminos, pues alumbrados por estos grandes maestros, ¿no? Entonces, muchas gracias, profesor Ervin, y pues estaremos muy prestos aquí para conversar y para construir. Gracias, Marly Viviana, gracias. Entonces, como decía, pues hay bastante provocación como para comprometernos a conversar durante varios días sin parar, varias semanas, quizás meses y muy probablemente años. Esto que les he propuesto que hagamos en estos minutos anteriores tiene intención, tiene intención, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no?, que hoy en día cada vez más evidente que pues se cree que la buena educación es cuando se para al frente de un salón de clases o ahora al frente de una pantalla un buen animador, ¿no? Un buen ejercicio de distracción, ¿no? Muchos estudiantes de diferentes niveles de la educación escolarizada obligatoria consideran que es bueno el profesor o la profesora si los distrae bien, ¿no? Por eso algunos tienen al lado la pantalla del Netflix, entonces pues aparentan que están viendo la clase, pero lo que están viendo realmente pues es la película de Netflix que los distrae más. Entonces les habla alguien que está convencido que la teoría no está escindida de la práctica, ¿no? O sea, si vamos a hablar, vamos a intentar en este rato tan corto hasta las 10 de la mañana de hablar sobre teorías y prácticas no convencionales de aprendizaje y educación, sobre modelos no convencionales de aprendizaje y educación, modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida, pues entonces tratemos de ponerlos un poco en práctica, pongámoslos un poco en práctica. Tal vez algunas personas dicen, pero usted hace demasiadas advertencias, pero es que las advertencias tienen intenciones, las advertencias también tienen relación directa con la revisión de la trayectoria de aprendizaje y educación, de podernos detener en esos detalles de las trayectorias de aprendizaje y educación que son las que nos permiten pues construir conocimientos verdaderamente relevantes. Entonces, en ese sentido, también la intención de oírlos un poco es para
como decía antes, de las 8 de la mañana cuando empezamos a conversar con algunas y algunos acá, para pues afinar el tono, afinar, es un propósito que vengo haciendo hace muy poco tiempo y quizás esa es una razón por la cual durante bastantes años eh, eh, hicimos las condiciones para que se nos estigmatizara demasiado. Perdón, yo cierro aquí una ventana. Entonces, ahora pues nos invitan con mucha frecuencia a este tipo de encuentros, pero también los tonos cambian. Hace 3 o 4 días me invitaron a dar una charla a la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, a la UPTC. Entonces, algunos de los planteamientos iniciales, bueno, ¿qué tiene que ver lo que ustedes trabajan en contra del neoliberalismo, ¿no? Entonces, de una vez el tono es por ahí, porque parte de lo que se ha dicho de nuestro trabajo es que somos neoliberales y lo que estamos es buscando pues, acabar con la educación pública en torno a estos modelos que estudiamos y que planteamos que es importante tener en cuenta en los campos de la educación. Los neoliberales dicen que somos comunistas, porque ¿qué es eso de la autoorganización? Que eso suena a comunismo y anarquismo, ¿no? Entonces digamos, cuando no se reproducen categorías y conceptos que vienen de generar certezas a las personas habitualmente, entonces estos son enemigos, son extraños, ¿no? Yo tengo una trayectoria que siempre me ha parecido pertinente buscar, identificar, estudiar los recorridos, los autores, la vida de los autores y las obras de esos autores y que de un lado y de otro lado lo cuestionan, ¿no? O sea, yo me apasioné hace ya una buena cantidad de años por la obra del gran maestro Ernesto Sábato, físico, matemático, porque pues en Argentina la izquierda decía que estaba al servicio de los milicos y los milicos decían que era comunista, ¿sí? Pero ese tipo de trayectorias son de bastante soledad, ¿no? Como dice el gran maestro Edgar Morán, la libertad y la soledad no son muy amigas. La libertad y la soledad son muy amigas. Lo que no son muy amigos es la libertad, la soledad y las relaciones, la aceptación, ¿no? La aceptación, lo que no son muy amigas. Entonces, yo quisiera también pedirles que en la medida que voy a ir presentando algunos otros planteamientos, ustedes se interrumpan cuando quieran para intentar hacer un poco más animada esta conversación y que también yo siga sacando el mayor provecho en términos de aprendizaje. Y para referirme un poco como a ese espectro que podríamos llamar filosófico, ideológico, en el que se están moviendo estos planteamientos, quisiera pues contarle que una persona que no es de mis afectos de ninguna manera es uno de los principales promotores en el mundo en este momento y es uno de los principales originadores de amplios debates sobre otras formas de entender el aprendizaje, y me estoy refiriendo al dueño principal de Tesla. Yo más o menos sé pronunciar español, yo no sé pronunciar otros idiomas, pues, hay artículos con mi nombre en otros idiomas, pero no sé bien qué dicen. Ahí tenemos un artículo en un libro común, por ejemplo, con Sugata Mitra, y yo le digo a los amigos y amigas que me ayuden a saber qué es lo que yo digo ahí en ese artículo, porque está en inglés, pero también otro artículo en francés, y yo no sé qué dicen ahí.
Entonces me estoy refiriendo a Elon Musk. Elon Musk, que no sé si se pronuncia bien así, desde hace varios años viene generando unos debates interesantes de seguir. Nosotros venimos siguiendo ese debate desde hace unos 12 años, desde la primera vez que le oímos el planteamiento a Bill Gates sobre contratar sin títulos. Me llamó mucho la atención. Hace 12 años estaba yo precisamente en una conferencia que me invitaron en Nueva York, y vino uno de los voceros cercanos de Bill Gates a mencionar el asunto. Recientemente, hacía pocos días lo había dicho, y yo pues todavía no lo había registrado. Poco para cortar este planteamiento, un mes y medio, tal vez menos, antes de esto que conocemos como la pandemia, Elon Musk hizo un nuevo pronunciamiento, como los hace él en términos prácticos. Hizo una convocatoria de personal para sus centros de trabajo en ingeniería e inteligencia artificial, y planteó que uno de los requisitos para presentarse a esa convocatoria es que no hayan pasado por una universidad, y que ojalá tampoco hayan pasado por un colegio. Ya desde tiempo atrás hay cada vez más evidencias. Hay ya una empresa, una multinacional de enganche de personal, de recursos humanos, que se ha venido especializando en estudiar los cambios de sus clientes, las grandes corporaciones a las que le prestan servicio para enganchar personal, y dan reporte de 17 grandes corporaciones empresariales, que no son empresas, sino grandes corporaciones que a su vez son dueñas de muchas empresas, que han retirado los títulos universitarios como un requisito para vincularse al mercado laboral, ¿sí? Mucho antes de ir en este punto de esto que estoy acá planteando, ya me habría interrumpido el profesor Pablo Abril, el vicerrector de la Universidad Nacional, que se ha venido interesando bastante, de forma muy lenta en la Universidad Nacional. Muchos de estos importantes profesores y profesoras se han interesado con lo que hemos venido haciendo, pero pues se ha tomado años, pero cada vez se están interesando más. Y ya me habría interrumpido el profesor Pablo Abril y me habría dicho, como me lo dijo en el primer foro que aceptó la invitación a venir ya hace unos 2 años, me decía: pero profesor Erwin, la misión de la Universidad Nacional no es formar personas para el trabajo, no es formar trabajadores. La misión principal de la Universidad Nacional es formar seres humanos para que vivan bien. Profesor Pablo, sí, eso es lo que dice el propósito formal misional de la universidad, pero pues seamos un poco más sinceros, preguntémosle a la mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad y a qué llegan, a qué están buscando. No estoy diciendo todas y todos, pero uno de los propósitos principales de la mayoría es seguir reproduciendo el mito de la movilidad social. Y en ese sentido, tal vez de los materiales que les recomendé que tuvieran en cuenta antes de este encuentro, de esta conversación, no mencioné los trabajos y el más reciente del profesor Luis Jorge Garay, titulado precisamente Inmovilidad Social. El profesor Garay, que ha estado dedicado desde hace ya una buena cantidad de años a estudiar sobre este fenómeno de la educación, lo que viene demostrando cada vez de manera más contundente que la movilidad social relacionada con la escolaridad obligatoria, estoy hablando de la escolaridad obligatoria universitaria, es un mito, ya no genera movilidad social. Entonces él demuestra en sus últimos trabajos,
uno de ellos publicado a finales del año pasado, cómo ha estado estudiando qué está pasando con los egresados de la escolaridad obligatoria en la Europa mediterránea. Él demuestra cómo los jóvenes mediterráneos, o sea, no estamos hablando de inmigrantes latinoamericanos, sino los jóvenes europeos mediterráneos que se gradúan de programas de doctorado en universidades con programas de doctorado mediterráneas, no estoy hablando, y él precisamente estoy hablando de toda Europa porque cambian los porcentajes, pero estos jóvenes graduados de programas de doctorado, jóvenes europeos mediterráneos en universidades mediterráneas, la principal fuente de ingresos que están teniendo es trabajar en cafeterías. Yo en estos meses me he preguntado, y con todo ese poco de cafeterías cerradas, entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? Y también la respuesta en parte la tiene ese trabajo más reciente del profesor Luis Jorge Garay, donde demuestra que las posibilidades de esos jóvenes de emanciparse, entendido como dejar de vivir con sus familias, se está reduciendo. O sea, ya el porcentaje cada vez es menor de los jóvenes europeos que pueden emanciparse. Cada vez tienen que vivir más en la misma vivienda con sus familias porque no tienen las posibilidades de ingresos para emanciparse en términos de dejar de vivir con la familia. Esto lo planteo de esta manera porque pues, para tratar de tener un intercambio más localizado, más también con posibilidades de revisar evidencias, pues esa realidad del mercado laboral es una realidad contundente. Tengo una conversación afectuosa, una afectuosa discusión con el profesor Leopoldo Múnera, pues un destacado investigador en temas de política pública educativa, y pues le vengo planteando desde hace unos años que no es justo, no es justo seguirle diciendo a las familias pobres, decirle a las familias pobres colombianas que se sigan endeudando, que sigan sacrificándose, que sigan viviendo cada vez mal, cada vez peor, para que sus hijos e hijas traten de ir a la Universidad Nacional. No estoy diciendo a una universidad privada, la Universidad Nacional, que supuestamente es la universidad pública, que debería ser gratuita realmente. Y hacen todo un proceso de sacrificio, de endeudamiento para ir a la Universidad Nacional, y como dice el profesor Medina Gallego, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, dice, cuando le hago algunos de estos planteamientos y con el que también venimos construyendo una discusión afectuosa desde hace varios años, dice que él ha venido solicitando al Consejo Superior de la Universidad desde hace varios años que además de que en el título diga profesional en lo que sea, que abajo le pongan desempleado, porque pues los datos son contundentes, Entonces, ¿por qué he venido haciendo estos minutos este planteamiento? Porque creo que 2 o 3 de ustedes se refirieron a ese artículo corto de divulgación. Yo tampoco sé escribir, así como no sé pronunciar palabras en otros idiomas, tampoco sé escribir. Eso es parte de la dificultad para moverme en el ambiente académico, científico, pero pues parece que hemos venido trabajando sobre algunos temas y planteando algunas ideas que son lo suficientemente atractivas para que no nos hayan marginado al punto de excluirnos. Al contrario, eso cada vez está generando más interés. Entonces, me refiero a esto que ustedes subrayaban hace un momento, porque pues hay que transformar realmente las instituciones educativas, hay que transformarlas de forma verdadera, ¿no? El profesor Javier Sáenz Obregón,
exdecano de psicología de la Universidad de los Andes y un hombre que se dedicó desde hace años a la sociología de la educación. Muy probablemente ustedes tienen referencias de él también. Él dice que todas las reformas a las instituciones educativas han fracasado, y es cierto, y no podemos seguir reproduciendo tanto autoengaño y tanto engaño. Las reformas a las instituciones educativas han fracasado. Yo quiero ponerles un ejemplo, entre otros, y quisiera hacerles una pregunta para que aquí no me sienta yo hablando tan largo solo. ¿Quiénes de ustedes han estudiado los orígenes de Coursera? ¿Por qué surgió Coursera? ¿Qué pasa hoy en día con Coursera? ¿Qué es Coursera? ¿Cómo se origina Coursera? ¿Qué ha pasado con Coursera? ¿Y qué es hoy en día Coursera? ¿Han estudiado ustedes el tema de Coursera? ¿Qué es Coursera? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Quiénes lo financian? ¿Y qué es hoy en día Coursera? ¿Y por qué Coursera hoy en día no les interesa a los que principalmente financiaron Coursera? No, yo no tengo idea. Bueno, es muy interesante porque estamos en un proyecto donde no les puedo dar todavía la primicia, pero estamos en un proyecto donde ha sido muy interesante la conversación porque hay personas que consideran que porque usan todas las redes sociales habidas y por haber, que usan Facebook, que usan Instagram, que usan Twitter, que usan TikTok y que usan yo no sé qué más cosas, creen que saben de redes sociales. Entonces, este proyecto ha implicado detenernos a hacer una especie de grupos focales sobre las personas que creen que son las redes sociales. Y la mayor gente cree que las redes sociales es lo que vemos aquí en la pantalla y no sabe todo lo que circula atrás en términos de data, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo eso solamente son unas entradas para capturar datos, para estudiar, para que nuestro amigo calvo dueño de Amazon pueda saber, inclusive antes de que una mujer esté embarazada, puede llegar a saber, hoy en día los algoritmos de Amazon pueden llegar a establecer cuándo una mujer, tal vez la probabilidad de que esté embarazada antes de que la misma mujer lo sepa. No sé si ustedes han revisado esos materiales que están circulando del Tecnológico de Massachusetts. Hay una línea de investigación de un grupo del Tecnológico de Massachusetts que está revisando específicamente el caso de Amazon. ¿Y qué es lo que hace Amazon? ¿Por qué Amazon crece tanto en términos del mercado? Entonces, detrás de todo esto, pues ya ahora con lo de la elección de este señor presidente de Estados Unidos, pues todo el tema del manejo de esos datos y cómo, cómo poder seguir manipulando a los consumidores, que son muy parecidos a los votantes y consumidores. Esto es muy parecido. Entonces, detrás de Coursera hay algo que es una historia que es muy interesante tener en cuenta y sobre todo para, pues aquí entre colegas que nos interesa entender más sobre aprendizaje y educación. Coursera, voy a decirlo de una forma muy sencilla también y muy coloquial. Si a ustedes les parece que estoy hablando de forma demasiado sencilla, coloquial, también puedo traer aquí unos relatos un poco más abstractos. Pero pues parte del cuestionamiento que hacemos a los espacios de aprendizaje y educación es que pareciera ser que lo importante es lo que no se entiende, ¿no? Y pareciera ser que lo importante es lo que está tan raro y tan abstracto que no tiene que ver con la vida concreta, ¿no? Y parte de lo que vamos a tratar de plantearles también en términos de preguntas, no de conclusiones, y quizás para ayudar a nutrir preguntas sobre las que ustedes trabajen para hacerlas más robustas, es si finalmente es que el conocimiento no tiene que ver con la vida concreta, ¿no? Y ahí hago, no se me va a olvidar lo de Coursera, ahí hago un paréntesis. Yo desde hace varios años, y otra razón por la cual soy considerado un personaje incómodo en la Universidad Nacional, digo, pero ¿por qué no se hace una reflexión pública acerca de la epidemia antes de la pandemia? O sea, una de las razones por las cuales la Universidad Nacional no puede abrir su campus es porque la mayoría de los jefes de la Universidad Nacional, profesores y profesoras, son personas con bastantes enfermedades físicas,
y enfermedades emocionales. Esas son las razones por las cuales no se abre el campus, no empieza a abrir más el campus de la Universidad Nacional. Están tan asustados con este COVID-19. Pero desde antes de la pandemia hay una epidemia de enfermedades crónicas, físicas y mentales, emocionales de los profesores y profesoras más de planta, destacados de la universidad. Entonces la pregunta es, oiga, pero entre el grupo de gente de este territorio Colombia que supuestamente agregan, suman la mayor cantidad de conocimientos, porque una epidemia de tantos problemas de salud física y mental, o sea, ¿qué tiene que ver el conocimiento, como lo plantea la misión de la Universidad Nacional, que tiene que ver el conocimiento con formar a los seres humanos para vivir bien? ¿Y qué tiene que ver vivir bien, el mejor vivir, el buen vivir, que tiene que ver con un índice tan alto de enfermedades crónicas, físicas y mentales? Entonces, les habla alguien que está convencido que el conocimiento tiene que ver es con la vida concreta, con la vida concretica, ¿no? Y estoy refiriéndome a experiencias como las que ustedes mencionaban de la Universidad de la Tierra y París 42 o Escuela 42 París, ¿sí? O sea, ellos trabajan sobre cosas concretas, sobre temas concretas, sobre preguntas concretas. Por eso surge Coursera. Coursera surge porque, pues, grandes corporaciones, especialmente corporaciones que tenían relación muy directa con proyectos de lo que llaman tecnología digital, ¿no? Porque la gente habla de tecnología y piensa en el mensaje de los medios de comunicación masivas, y es: renueva tu tecnología, no te quedes atrás. Entonces va y se endeuda y compra el celular de moda. Yo no podía creer que las personas pagaran un celular a 24 y más cuotas, hasta un día que estaba resolviendo un asunto de mi teléfono hace como un año, y una persona que estaba en la ventanilla al lado estaba pagando un teléfono a 24 cuotas. Yo digo, ¿esto qué es? ¿Dónde estamos? Esto no tiene solución. Bueno, ya estamos viendo, la pandemia está ayudando a algunos pocos, pero bueno, esto quién sabe para dónde es que vamos realmente. Entonces, estos grandes empresarios dijeron: oiga, pero si tenemos todas estas herramientas, hoy en día digitales, ¿por qué tenemos que seguir licenciando a nuestros ingenieros, pagándoles esas comisiones para que se vayan a los campus de estas universidades, si ya podríamos hacer eso de otra manera utilizando estas tecnologías? Coursera nace para hacer programas de formación a ingenieros y empleados de diferentes niveles de estas grandes corporaciones. Por eso estas grandes corporaciones fueron inicialmente las financiadoras de Coursera, en alianza con universidades de élite científica y académica internacional. ¿Qué pasó con Coursera? Y esto está directamente relacionado, y si no logro hacerme entender suficientemente, por favor párenme y díganme si no logro describir suficientemente con el necesario detalle cuál es la relación entre lo uno y lo otro en términos de esta invitación que nos hacen hoy sobre modelos de autoorganización del aprendizaje, educación autodirigida. Entonces, ¿qué es lo que pasó rápidamente? Lo que pasó rápidamente es que se juntaron, empezaron a dialogar más proyectos. Recordarán ustedes que hace unos años en las grandes corporaciones empresariales se hablaban de los proyectos de gestión del conocimiento, que eran proyectos que estaban, algunos de ellos estudiando de forma intensa, sistemática, sobre teorías del aprendizaje. Por ejemplo, uno de los referentes que ha tenido en cuenta, muy probablemente muchos de ustedes saben de ese proyecto, el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. El Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, desde hace más de 60 años, demostró que los presupuestos principales en que está montada la educación escolarizada obligatoria son presupuestos equivocados. La enseñanza obligatoria no contribuye a aprendizajes significativos, relevantes y crecientes en los seres humanos. Todo lo contrario, ya el Proyecto Cero, la Universidad de Harvard mostraba que habían indicios que mostraban cómo
la escolaridad obligatoria y la enseñanza obligatoria, las tareas obligatorias, afectan la creatividad de los seres humanos. O sea, los seres humanos que están sometidos a largos procesos de obediencia, de recibir órdenes y acatarlas, ¿sí? Que no solamente sucede en las instituciones educativas, no, no. Eso principalmente sucede en los contextos familiares y en las relaciones sociales. Y ahora quizás tocaremos un poco el tema en relación con esa pregunta que hacían sobre juego y sobre juego libre. ¿Qué es esto del juego libre y por qué desapareció el juego libre? En la mayoría de los procesos educativos no existe el juego libre. Se habla de juego, pero como un instrumento más de uso para el adiestramiento, para la imposición, para la dominación. Entonces les decía que fueron encontrándose estos proyectos y estos proyectos de gestión del conocimiento y proyectos de aprendizaje en estas grandes corporaciones que le han dedicado muchísimos recursos a entender esto, muchísimos recursos a entender sobre la creatividad, ¿sí? Sobre la creatividad. Se dieron cuenta que Coursera terminaba siendo más escolaridad obligatoria, pero a través de estas máquinas digitales, ¿sí? Hoy en día, Coursera no es un proyecto importante para las grandes corporaciones, es un proyecto importante para las universidades que fueron socias iniciales para seguir vendiendo cursos y aunque ha generado, ustedes saben, toda esta dinámica creciente y rapidísima de los cursos masivos en línea, ¿no? Me imagino que ustedes han estado estudiando el fenómeno, que pues Coursera es uno de los masificadores del asunto, y efectivamente las grandes corporaciones hoy en día le ponen atención a esas, lo que se conoce también en el campo del estudio de estas transformaciones, lo que algunos llaman innovación educativa, el mercado de las microcertificaciones, ¿no? Para ponerlo también esto de forma localizada. Hemos estado haciendo pues, indagación sobre este fenómeno, cómo está creciendo en Colombia. Hoy en día hay muchachos de colegios de élite académica y de élite socioeconómica en ciudades como Bogotá, colegios como el San Carlos, por ejemplo, ¿no? Donde que habitualmente la mayoría de sus egresados, no todos, pero la mayoría van a los programas de ingeniería a la Universidad de los Andes o a universidades internacionales. Muchos de esos pelados ya no van a la Universidad de los Andes ni van a las universidades internacionales. O sea, los pelados ya tienen la suficiente información, están en un contexto cultural, en un contexto les llegan los datos suficientemente cualificados que les demuestran que no vale la pena meterse a un programa de 5 años. ¿Para qué meterse a un programa de 5 años? ¿Para qué meterse a un programa de 4 años y medio de estos programas convencionales en ingenierías y en muchos de estos campos? Si puede, a través de una microcertificación de Stanford, una microcertificación de 7 u 8 meses, puede tener casi el mismo nivel de un ingeniero para ingresar al mercado laboral, ¿sí? Entonces, Coursera, esos programas de Coursera, eso dejó ser importante para las grandes corporaciones, como ustedes y los que están conectados con esta línea de indagación lo sabrán. Las grandes corporaciones y el mercado laboral está interesado en las microcertificaciones, se ha interesado en eso. Quiero decirles que he estado y hemos estado en el equipo de trabajo haciendo el seguimiento a los pronunciamientos del profesor Alejandro Gaviria, hace pocos meses rector de la Universidad de los Andes, pues desde el año pasado, ¿sí? Y si ustedes se detienen a revisar sus pronunciamientos, están ahí en las páginas no todos, pero en las páginas de la Universidad de los Andes. Muchos de ellos se han referido a las microcertificaciones, ¿sí? Entonces dice, tenemos que ayudarle a entender a los jóvenes, o sea, a sus clientes de la Universidad de los Andes, tenemos que ayudarles a entender que no pueden creer que en 8 meses van a tener la misma formación humanista, la formación integral que pueden tener en un campus universitario. Pues los muchachos lo que están buscando es la movilidad social, como diría el trabajo del profesor Alejandro Luis Jorge Garay, que ya les mencionaba. Entonces, lo otro fundamental por el cual
perdió rápidamente interés estos programas de Coursera y otros similares, es lo que mencionaba hace un rato y que tiene directa relación con lo planteado de forma muy general y muy probablemente mal escrito en este ejercicio de comparar la Universidad de la Tierra y París 42, y es el tema de las necesidades específicas, ¿sí? Entonces, como trato de plantearlo ahí, estas otras formas de entender las universidades trabajan es a partir de necesidades concretas, de preguntas concretas, de problemas concretos que se necesitan resolver, ¿sí? No es el planteamiento abstracto, ¿sí? Espere, logramos asegurar el entendimiento abstracto del concepto, de la categoría, y después, más a tarde, por allá en las pasantías, ya por allá en octavo semestre, en noveno semestre, entonces usted va a entrar a eso, a relacionarlo con la práctica. No, es desde el primer día es una combinación permanente. Claro que se requieren esos conceptos abstractos, claro que se requieren esas categorías, desde luego, pero en la práctica concreta, resolviendo asuntos concretos. Un poco lo que puedo entender de lo que planteaba Marley y Viviana hace un rato, es a través de ese ejercicio que habitualmente en las universidades llaman de extensión, ¿sí? O de investigación participativa, ¿no? No, por ahora, tú, estudiante, tú por ahora cárgame el maletín, cárgamelo durante 3 o 4 semestres y después en el quinto semestre de pronto te dejo acercar un poco al laboratorio, ¿sí? No, ¿sí? No. Aquí en estas otras formas de organización de la educación universitaria, para ponerlo en términos muy simplificados, desde el primer día es que vamos a resolver. ¿Cuál es el problema concreto que vamos a resolver? Y además entendiendo que para resolver cualquier problema concreto que realmente tenga algo de importancia, tenemos que recurrir a diferentes campos de conocimiento. Podríamos plantearlo acá también para simplificar más el asunto a diversas disciplinas, ¿no? Ustedes lo sabrán ya, hoy en día las universidades de élite científica convencionales, las universidades de élite científica convencionales, las universidades de élite científicas y académicas ya no ofrecen programas disciplinares, ya no ofrecen profesiones, no. Me imagino que lo conocerán ustedes, por ejemplo, el cada vez más mencionado STEM, ¿no? Que se originó en el Tecnológico de Massachusetts. Hoy en día, las personas que antes decían, quiero estudiar ingeniería tal o quiero estudiar matemáticas, no, usted entra a un programa de STEM, usted entra a estudiar al mismo tiempo, entra a estudiar tecnologías, matemáticas, ingenierías y ciencias. ¿Sí? Usted no entra a estudiar disque biología, eso ya no cabe en la cabeza de las personas que se han dedicado a estudiar cómo se aprende, cómo se construye el conocimiento. Esto no es que ahora vas a ver cálculo 1, después cálculo 2, después cálculo 3 y después cálculo 4, ¿sí? Y ya cuando llevas cálculo 4, como pasa en la Universidad Nacional, ya eres adicto a varias sustancias para poder tratar de mantenerte concentrado en cosas que son tan áridas, ¿sí? Áridas en términos, no, la matemática es hermosa, pero en términos de la concreción, de qué tiene que ver eso con la vida concreta, específica. Y de esa manera quiero transitar hacia otro par de aspectos que ustedes han planteado y que consideran relevantes y que lo podemos intentar interrelacionar de forma muy directa. Entonces, es la pregunta en torno a ¿por qué nos interesa aprender? ¿Por qué nos interesa aprender? Y aquí esto lo voy a mencionar en términos también de preguntas como las que hacían acerca del trabajo del profe Sugata Mitra, y en relación a lo que se decía también de la experiencia mencionaba la profe sobre el Instituto Humboldt, que tiene relación con el proceso de Mateo Hernández y de otras personas procesos que estamos sistematizando, casos que estamos sistematizando, porque las personas, muchas personas solamente, pues, o a veces ni así, pero necesitan de descripciones detalladas de experiencias de aprendizaje que han sido verdaderamente alternativos a la educación, ¿no? Pero antes de ir como transitando hacia
esos elementos que les acabo de describir, quisiera subrayar algo, buena parte de lo que he dicho anteriormente tiene que ver con un propósito en el que estamos trabajando y es ayudar a transformar las instituciones de educación. Necesitamos ayudar a transformar las instituciones de educación. Las instituciones de educación no pueden seguir funcionando a partir de prácticas normalizadas como la escolaridad obligatoria, la enseñanza obligatoria, las tareas obligatorias. Y después de decir esto, voy a ir avanzando en lo anteriormente dicho. O sea, ¿cuáles son por qué nos interesa aprender? ¿Qué es lo que nos mueve a aprender? ¿Qué es lo que nos mueve a aprender? Los amigos y amigas que se han incomodado durante años con algunos de estos planteamientos siguen creyendo que es que estamos hablando de educación y que estamos hablando de pedagogía, que estábamos hablando de enseñanza. La semana pasada tuve una reunión antepasada, al principio de la semana pasada, sí, o antepasada, tuve una reunión con una de las asesoras, con un par de asesoras de la dirección académica de la Universidad Nacional. No sabía bien por qué sucedió esa reunión, no sabía, y como a veces no logro ser suficientemente prudente, entonces una de las asesoras es doctora en educación por allá en esas universidades importantes extranjeras, entonces utilizó el concepto pedagogía, ¿no? Mi maestro Gabriel Restrepo, un sociólogo, investigador, un sociólogo muy destacado de la Universidad Nacional, durante años me buscó persuadir que recurrir al origen etimológico de las palabras es importante, ¿sí? Y sí, y a veces es necesario, porque a veces el origen etimológico de las palabras nos ayudan, nos permiten entender cómo es que funcionan esos conceptos, ¿no? Sabrán ustedes, no voy a detenerme en el ejercicio que hice con esta doctora en educación, que creo que se molestó, pero parece que no se molestó al punto que me hayan bloqueado, porque 3 días después me invitaron a una reunión con el director académico y lo que yo no sabía es que el director académico le había pedido a estas 2 personas que hicieran una especie de filtro porque él se ha venido interesando con nuestro trabajo, pero lo que quiero en este momento subrayar es que la persona doctora en educación no tenía presente cuál es el referente etimológico del concepto pedagogía, ¿sí? Y imagino que muchos de ustedes lo sabrán, ¿no? Pedagogía está conformado por en dos partes, que es pues niño y es conducir, ¿no? Es el niño y conducir, ¿no? La pedagogía, Paidos y Again. ¿Y quién hacía la pedagogía? El pedagogo, ¿sí? ¿Quién era el pedagogo? ¿Sí? El que conducía al niño. Y en la práctica, ¿qué era eso? Era un esclavo que llevaba al niño muchas veces arrastrado hasta el lugar donde le imponían la enseñanza y que era el encargado de que no se escapara del lugar donde le imponían la enseñanza, ¿sí? Entonces, pues vale la pena preguntarse si eso ha cambiado, Entonces, cuando entramos en estas discusiones con el profe Gabriel Restrepo, me decía, Erwin, pero es que enseñanza etimológicamente tiene que ver con mostrar el signo. Profe, sí, mostrar el signo no es imponerle a la gente que tiene que estudiar ese contenido porque le va a hacer un quiz al otro día y si no pasa el quiz entonces pierde el parcial y después pierde el curso y después tiene que pagar por el supletorio y bueno, o sea, enseñar, mientras que pedagogía parece que sí sigue siendo lo mismo, enseñar ya no es mostrar el signo, en muchos casos, claro que sí. Claro que hay profesores y profesoras en todos los ámbitos de la escolaridad obligatoria que salvan vidas, desde luego que sí, salvan vidas. Si el propósito, como lo dice el profesor Alejandro Sanz de Santamaría, les recomiendo mucho rastrear también el trabajo de él, el profesor de la Universidad de los Andes, profesor con mucha experiencia, es bastante emocionante cuando él en una de sus charlas TED cuenta
cómo se tardó 20 años para poder entender el verdadero sentido de la educación. ¿Cuál es el verdadero sentido de la educación? Dice, verdadero sentido de la educación es construir verdaderos vínculos de afecto con las personas entre las personas que se encuentran en el espacio educativo. Ese es, ¿no? Y él muestra en su trabajo de investigación, tanto en la Universidad de los Andes como en muchas otras universidades donde trabaja en Estados Unidos en programas de doctorado y otros, muestra cómo sufren los estudiantes en las universidades, cómo sufren los profesores y profesoras, cómo sufren los administrativos también, cómo sufren los egresados de la Universidad de los Andes con toda esta lógica de lo que nos parece pertinente recurrir a la categoría de escolarización, ¿no? Y diferenciar escolarización de escolaridad, que están directamente relacionadas. Escolarización entendida como la reproducción del pensamiento único, ese que nos hace creer que venimos al mundo es a buscar progreso, desarrollo, éxito, fama, poder, ¿sí? Y esos procesos de escolarización obligatoria no suceden principalmente en las instituciones educativas, principalmente suceden en las familias, principalmente suceden en las relaciones sociales y luego en la escolaridad obligatoria, es decir, en las instituciones educativas se refuerza. Entonces, lo que demuestra el profesor Alejandro Sanz Santamaría es cómo sufren, o sea, cómo muestra con datos concretos. Y antes de devolverme a lo anterior planteado, a finales del año pasado la Universidad Javeriana presentó un estudio, un trabajo conjunto entre psicología, economía y administración de la Universidad Javeriana, investigadores, trabajo interdisciplinar, entrevistaron a profundidad a empleados de grandes empresas, de grandes compañías que operan en Colombia, que tienen ingresos de más de 60 millones de pesos mensuales. El 92%, 93% de esas personas manifiestan explícitamente que aborrecen lo que hacen, que no les gusta para nada lo que hacen, pero lo hacen por 60 millones de pesos y hasta ahí ya el asunto es bastante grave. El 80 y pico, 83, 84%, no soy bueno para recordar cifras, tiene problemas agudos de enfermedades físicas y emocionales, pero por los 60 millones de pesos lo hacen, ¿sí? Después van y se suicidan a los pocos meses, a los pocos años, o mueren de esas enfermedades crónicas bastante trágicas, que cada vez hay más data para también entender si quiere uno relacionar estos temas. Entonces, en este sentido, y aprovechando esto que he venido planteando, y nuevamente insistiendo en la pregunta, ¿por qué aprendemos? ¿Sí? Creo que uno de los materiales que les recomendé tiene que ver con un estudio, John Holt, que es como uno de los referentes más importantes en el mundo anglosajón sobre este fenómeno que se conoce y que hay que mirar con mucho detalle y hay que mirar los riesgos de ese fenómeno, que son muchos, que conoce como el homeschooling o la educación en casa. John Holt hizo un generoso reconocimiento al trabajo de Jean Dietzloff, el concepto del continuum. Dice John Holt que si hubiese un trabajo de investigación que pudiera cambiar el rumbo a este planeta, podría ser ese trabajo de investigación. Eso lo dijo en los años 60. John Holt iba a encontrarse con Freire, con Ivan Illich, con Paul Goodman, con Rancière, con Remier, la escuela ha muerto, Rancière, el maestro ignorante, Ivan Illich, la sociedad desescolarizada, pues Pablo Freire no hay necesidad de decir nada más de él, y John Holt y muchos otros de estos pensadoras se reunían en los años 60 en el CIDOT de Cuernavaca. Importante intentar rastrear, indagar sobre eso que pasaba en los años 60 ya es muy interesante. Y John Holt dijo que ese trabajo le podía cambiar el rumbo al planeta. ¿Qué es lo que demuestra ese trabajo? Ese trabajo demuestra que los niños y niñas llegamos al mundo con todo lo necesario para poder aprender y convivir, con todo lo necesario para ir
avanzar en el aprendimiento, en el aprendizaje y en la convivencia, ¿sí? Y de una manera un poco más precisa y combinándolo con otros trabajos, les recomiendo mirar esto que ha venido mostrando cada vez más la familia Stern, la familia de Arnold Stern y sus hijos André Stern y Bertrand Stern, sobre precisamente creatividad y juego libre y la relación con el entusiasmo y las motivaciones intrínsecas. Estoy hablando de autoorganización del aprendizaje y las investigaciones también del profesor Sugata Mitra. O sea, ¿qué hace que unos niños de 8, 9, 10 años aprendan por su propia cuenta, entre comillas, por su propia cuenta, entre comillas, de forma colaborativa? No es un ejercicio, no es una reproducción del individualismo metodológico, de exacerbar el individualismo, no, no, es un ejercicio colaborativo, colectivo colaborativo, como niños de 8, 9, 10, 11 años al mismo tiempo aprenden biología molecular y al mismo tiempo aprenden una lengua diferente a su lengua materna. Pues a partir de sus motivaciones intrínsecas, a partir de sus verdaderos entusiasmos, de sus verdaderas ganas de aprender, no de que la mamá y el papá los obligan a aprender y luego los obligan a ir a una institución educativa para que otro adulto, o hombre o mujer, le imponga un poco de contenidos. Y luego, cuando cada semestre, cuando llegan los estudiantes al curso que hacemos sobre autoorganización del aprendizaje, educación autodirigida en la Universidad Nacional, la mayoría de estos estudiantes con altos rendimientos académicos, porque como ustedes sabrán, una de los procesos perversos de administrativos y académicos de lugares como la Universidad Nacional es que los estudiantes que pueden escoger las selectivas a su gusto en los primeros momentos de inscripción son los estudiantes con los más altos rendimientos académicos o algunos casos especiales de reintegro, programas de frontera, que son muy pocos, pero entonces la mayoría que llegan al curso, porque el curso se llena muy rápido, son 25 cupos este semestre, ya pidieron que diéramos 10 sobrecupos, ya hay 35 personas en el grupo, porque el ejercicio que hacemos es un ejercicio de revisión detallada de la trayectoria de aprendizaje y educación, en relación con lo que mencionaba hace un momento. Estos estudiantes llegan no sé si les compartí un relato desde hace un tiempo y buena parte motivado por el profesor Alejandro Sanz de Santa María, me ha dicho: Erwin, usted tiene un material muy valioso, no lo siga ahí. Yo soy muy poco coleccionista, yo soy poco eso sistematizador en términos de escritura formal. Inclusive una de las sistematizaciones de relatos de estudiantes de este curso precisamente la hizo el profesor Alejandro Sanz de Santa María y me dijo: Erwin, démelos en bruto, yo se los arreglo y se los mando y usted preséntelos en el foro. Hace como un año los presenté en un foro, algunos de estos relatos. Entonces son estudiantes que llegan hoy en día a este curso, estudiantes que están terminando programas de ciencias, ingenierías en la Universidad Nacional, y en las 4, 5 sesiones del curso empiezan a relatar y a entender por qué están ahí obligados por sus familias, están ahí presionados, muchos de ellos consumiendo sustancias de diferentes tipos para poder mantenerse concentrados y lograr esos rendimientos académicos, porque hace muchísimo tiempo, hace 18 años atrás, 19 años, muchísimo tiempo para su línea de tiempo, 19 años, 18 años atrás, a esos niños y niñas en este momento le dijeron: tiene que comer a esta hora, tiene que dormirse a esta hora, tiene que levantarse a esta hora, tiene que saludar de esta manera, tiene que ir a este ritmo, tiene que vestirse de esta manera, tiene que llevar el pelo de esta manera y tiene tal cosa. Y después va a otro lugar donde le dice: tiene que aprender a cortar el papel con la mano derecha, también a veces para que se divierta con la mano izquierda, y después tiene que aprender a hacer este dibujito y después hacer este otro, ¿no? Ya que Sergio y algunos de ustedes creo que mencionaron, bueno, y usted en términos prácticos, ¿qué tiene que ver con este tipo de experiencia? Entonces me acabo de acordar, durante 2 años promovimos una comunidad de aprendizaje basada en el juego libre. Cuando elijo, yo estoy aprendiendo de este proceso hermoso, lo que denomino mi principal proyecto político, que es el paternaje desde hace 18 años.
Acompaño un hijo y una hija, un hijo que nació en marzo de este año, celebramos sus 17 años de haber nacido, y una hija que en julio de este año celebramos los 14 años de haber nacido. Durante 2 años promovimos una especie de comunidad, el intento de construir una especie de comunidad de aprendizaje y juego libre, verdadero juego libre, ya me referiré un poco más a eso. Verdadero juego libre no es juguemos un juego de mesa, ni ven, entonces yo los organizo para que ustedes jueguen niños y niñas. Eso no es juego libre, eso no es juego libre. Y si les interesa también material sobre este tipo de trabajos, hay investigaciones validadas científicamente. Te recomiendo mucho rastrear al psicólogo evolutivo, el psicólogo evolutivo Peter Gray. Creo que les mandé un par de artículos de esos de divulgación rápido de Peter Gray. Entonces, me acordé porque cuando llevamos como 2 años, la mayoría de esas familias que participaban en ese proceso, hace ya más de 15 años, empezaron a poner a sus hijos e hijas ya en colegios de preescolar. Y pues no logramos entusiasmarlo en ese momento que siguiéramos en un proceso de aprendizaje a partir del juego libre, ¿no? Ya dijeron, ya los chicos tienen 3 años y medio, tienen 4, ya algunos tienen 5, hay que llevarlos a la escolaridad obligatoria, a los jardines infantiles. Y entonces el hijo empezó a notar que se estaban disminuyendo sus compañeritos de juego, y un día dijo, como a sus poco menos de 4 años, dijo el hijo, yo quiero ir también a esos lugares donde están yendo gracias, amor, muchas gracias. Muchas gracias. Donde están yendo mis primos y mis amiguitos. Entonces, lo llevamos a que consideramos en ese momento que era el principal, el mejor, el más, una apertura, el colegio de preescolar, el Centro de Evolución y Creatividad, que dirigía Manuel Morales. Se acabó hace varios años, entre otras cosas, porque él decía que no podía ya pelear contra esa, ya había hecho un buen capital, pero también que no podía pelear con esa corriente y ese trabajo de marketing tan efectivo de los colegios privados de élite, para inclusive ya abrir hasta salacunas para poder capturar a sus clientes desde la más temprana edad. Entonces, hablamos con Manuel y le dijimos, vea, Manuel, Matías quiere venir a probar acá, pero no sabemos si va a durar unos minutos, unas horas, unos días, unos meses, o se va a quedar el resto del tiempo. Y pues sí, efectivamente solamente fue una media jornada el primer día, y luego el segundo día llevaba como un cuarto de jornada y nos pidió que nos llamaran, que ya no quería volver allá. Y una de las razones por las cuales no quería volver decía él, pero ¿cómo es que así que me piden que le dibuje, que porque el rector, o sea, Manuel estaba cumpliendo años, que le dibuje al rector, que le dibuje al rector algo para darle el regalo? Yo no conozco a ese señor, yo porque tengo que darle un regalo a ese señor, que porque la profesora de forma muy amorosa le dijo al niño Matías que le hiciera un regalo y un dibujo, y es que al rector. Eso tiene que ver, él no toleró eso, y se fue de ahí. Entonces, perdón un momentico, doy aquí un besito de saludo, ya, bueno. Bueno, pero ¿sí me están oyendo? ¿Ya se durmieron conmigo acá? ¿O cómo va esta conversación? Por favor, críticas, cuestionamientos. Bueno, hay cosas que, digamos, es un poco la misma discusión. Cuando yo te hacía la pregunta de la heterogeneidad de los procesos, me parecía importante, porque justamente en el seno de estos procesos uno se encontraba con diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, de repente gente que trabajaba en colegios y que decía, bueno, el problema no es la escuela, el problema es que tenemos que reformar la escuela, ¿sí? De repente había en la otra acera gente que estaba haciendo homeschooling, ¿sí? Y que estaba diciendo, no, el futuro es la educación sin escuela.
pero de repente había otra gente que decía, sí, el futuro es la educación sin escuela, pero no a través del homeschooling, porque el homeschooling estaba creando otras dependencias. Y había otra gente que estaba diciendo, bueno, aquí hay que crear otras cosas, pero hay que tener en cuenta que los niños tienen que socializar con otros niños, no puede ser una cosa individual, y por lo tanto los procesos alternativos deben ser comunitarios. Entonces, un poco me refería a ese proceso porque esa es ese tipo de heterogeneidad, la heterogeneidad con la que nos encontramos en nuestras cotidianidades. Entre otras cosas, en este momento, muchos de nosotros, estoy seguro, estamos muy interesados en los procesos que ya vienen señalando, pero sabemos que a través de nuestra cotidianidad, por ejemplo, entre otras cosas, tenemos un límite institucional. ¿Sí? Ese es el primer límite, entre otras cosas. Otro límite es nuestra propia formación y nuestros propios procesos de crianza, por ejemplo. Sergio, ¿a qué te refieres con límite institucional? ¿A qué te refieres con eso? Pues que hacemos parte de una institución como la universidad. Mira, yo si me lo permites y puedo hablar con un poco más de crudeza, ¿no? No sé si he sido ya muy impertinente, pero si me lo permiten, yo no sé si aquí habrá algún directivo entiendo que ustedes están vinculados a una universidad privada, ¿no? Yo no sé si aquí habrá algún directivo, aquí habrá algún directivo de la universidad, aquí habrá algún dueño de la universidad que tiene que pensar en términos de números, ¿sí? De números. Y les cuento que me he resistido a ser asesor de algunas personas que están trabajando ya en esta perspectiva que les voy a describir. Aquí estamos hablando de una oportunidad de negocio, ¿sí? O sea, experiencias como 42 o la Universidad de la Creatividad de Australia o la Universidad de la verdadera productividad de Japón. Aquí lo que estamos hablando es de una oportunidad de negocios. Un dueño, una persona que toma decisiones estratégicas en una institución educativa, universidad, entiéndase universidad, que logre tener una perspectiva, digamos, amplia de lo que es el aprendizaje y la necesidad de transformar la educación, lo que tiene entre manos es una gran oportunidad de negocio, ¿sí? O sea, seguir creyendo que la educación y que el aprendizaje se reduce a las prácticas, los ritos de control y de imposición, es perder buena parte del mercado, ¿sí? Construir unos programas, construir una oferta de construcción de conocimiento para tratar de hacerle resistencia a hablar de educación, que educación es una máquina de imposición. Construir una oferta de conocimiento grande, transdisciplinar, ¿sí? Es una oportunidad de negocio, es una oportunidad de negocio. Es una oportunidad, o sea, seguir creyendo que son las áreas curriculares, que son los currículos, que son los departamentos, que son las facultades de forma tradicional, convencional, que pueden seguir orientando la educación de calidad, es una grave equivocación. Por eso entro hablándoles de Elon Musk, ¿no? O sea, yo no le estoy hablando yo no les he hablado, y si quieren les hablo de las que he tenido la oportunidad de visitar, digamos, las comunidades, las asociaciones campesinas, indígenas, artesanales que están vinculadas a la Universidad de la Tierra en Oaxaca y en otras experiencias de universidades de la Tierra. No, yo le estoy hablando de Tesla, ¿sí? Y le estoy hablando de Hilton, y le estoy hablando de la Monsanto, y le estoy hablando de ellos no creen en el tránsito convencional ya de las personas formándose en diferentes programas que están construidos a partir de esas limitaciones disciplinares que en el mejor de los casos dialogan 2 o 3 disciplinas de una misma facultad, en el mejor de los casos, porque lo que hay es mucha simulación de esos diálogos. Entonces, Sergio, cuando tú dices las limitaciones institucionales,
no sé si te refieres a eso o te refieres a otras cosas. O sea, un visionario de negocio de la educación, un visionario de un empresario de la educación, visionario, un empresario de educación, estaría aquí era encontrando una línea de trabajo, de innovación para hacer crecer su empresa. Bueno, pues lo que pasa es que a mí me parece que además del problema del mercado, me parece que también hay un problema de relaciones de poder, ¿no? Que también estructuran los límites de lo institucional, ¿no? Y ahí empiezan a haber problemas. Claro, Sergio, tiene que ver con lo anterior también, ¿no? Tiene que haber anterior, o sea, somos hijos e hijas de una sociedad que ha normalizado el autoritarismo, ¿sí? La obediencia, ¿no? Decir sí, señor, ¿sí? Es esperar órdenes para no cumplirlas necesariamente. Ustedes lo saben mejor que yo, como un porcentaje muy alto de estudiantes que pasan por estos aparatos de la educación basada en la escolaridad obligatoria, pública y privada, recurren a muchísimos medios diferentes al aprendizaje para cumplir sus requisitos formales, ¿sí? Es eso. Entonces, claro, esto implica, y ahora, si ustedes me lo permiten, y tratando de ser también un poquito más sincero, pues en términos prácticos, ¿qué es lo que quieren las grandes corporaciones? Gente muy creativa, pero obediente. Gente muy creativa, pero obediente. O sea, gente que esté dispuesta a acabar con su vida trabajando para las grandes corporaciones. Quizás para algunas y algunos de ustedes, espero que no sea así, algunos de los planteamientos que he hecho acá son demasiado anecdóticos. Yo lo que acostumbro a decir es que para leer la teoría abstracta les puedo dar bastantes referencias, bastante bibliografía, pero aquí tratemos de localizar esto, ¿no? De localizarlo, de buscar experiencias concretas que nos permitan rastrear estos planteamientos, cómo operan en la realidad concreta. Entonces, en este ejercicio que venimos haciendo desde hace años, de estudiar cómo el gran mundo corporativo entiende el aprendizaje, porque es muy importante estudiarlos a ellos para tratar de hacerlo de acuerdo a las convicciones filosóficas de cada quien, pues mirar, pues si quiere ir a trabajar a Silicon Valley, pues entonces para que sepa qué hay que hacer para llegar a trabajar allá y no creer que haciendo un programa convencional de 5 años tiene altas posibilidades de ir a trabajar a Silicon Valley, sí, eso ya está bastante demostrado, pero la mayoría de la gente no tiene acceso a esa información, no la busca, está ocupada viendo Pasión de Gavilanes y Netflix y el partido de fútbol y todas esas cosas, y si el futbolista al fin pasó a un equipo, a otro, si se cayó el ciclista, o todas esas cosas, pues, entonces la gente sigue creyendo que sí, mientras tanto voy haciendo el programa de 5 años que yo voy a ir a Silicon Valley, cuando el profesor Medina Gallego diciendo pónganle en el diploma a la Universidad Nacional Desempleado y también en la Universidad de los Andes, ¿no? Eso no es solamente la Universidad Nacional. La Universidad Nacional sigue siendo el principal vehículo vehículo de vinculación al mercado laboral, la Universidad Nacional, según la principal base de datos en Colombia del estudio los datos sobre vinculación al mercado laboral al paso por la educación superior titulada, la escolaridad obligatoria universitaria titulada, es el Observatorio de Asuntos Laborales en Educación del Ministerio de Educación. En los últimos 2 años he tenido acceso a esa data porque un funcionario del ministerio con vínculo muy estrecho con el observatorio, me contactó precisamente hace como unos 2 años y me decía, vea, profesor, yo lo vengo siguiendo hasta hace un tiempo, mi hijo mayor, soy papá de 3 hijos, mi hijo mayor está a punto de terminar el bachillerato, ¿yo cómo le voy a decir que haga un programa convencional? Si lo que usted dice es cierto, yo quiero invitarlo a que nos sentemos acá, que revisemos estos datos, porque no sé si usted los ha revisado con suficiente detalle, pero venga, miramos acá los datos que tenemos. Es muy fácil lo que ellos tienen acceso a los números de cédula de todas las personas que se gradúan de las universidades en Colombia y con ese número de cédula tienen acceso a toda la información del sistema de seguridad social. Entonces ellos saben dónde y cuánto están contribuyendo al sistema de seguridad social. Eso es
contundente ese dato, contundente, ¿no? Egresados de la Universidad de los Andes, que les crean la expectativa de que su primer empleo va a ser de ingresos alrededor de 2.800.000 pesos, trabajando por menos de 1 millón de pesos, ¿sí? Y más, no voy a detenerme mucho en eso. Entonces, en relación con lo que plantea pues, Sergio, sí, el asunto es una mirada mucho más, es una mirada mucho más como lo que tú dices, ¿no? Es qué tipo de seres humanos somos en este momento, qué tipo de seres humanos. O sea, en muchos casos somos seres humanos gobernados. ¿Qué pasó acá? Me está abriendo aquí una... ¿Me oyen? ¿Me Sí. oyen? Sí, sí, Bueno, Perfecto. en muchos casos somos seres humanos gobernados por los excesivos miedos, por las excesivas inseguridades y muy dóciles, ¿no? Somos muy dóciles. Ayer en una clase en la Universidad Nacional le decía a los estudiantes cuando permanentemente están relatando de abusos de poder de los profesores, dice, pero bueno, ¿cómo vamos a lograr que no menos del 50% de un curso no entre a clase? Le haga un boicot, no que lo vayan a hacerles falsas denuncias y no que lo vayan a golpear a ningún profesor, no, pero no entran a clase, el 50%, más del 50%, pero no vas a hacer una carta anónima. Pero ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los seres humanos que están en las aulas en las que trabajamos? Son seres humanos dóciles, son seres humanos además llenos de dolores, muchos de ellos maltratados desde su infancia. Entonces, por eso es tan importante que un investigador en ingeniería y economía como el profesor Alejandro Sanz de Santamaría diga, un investigador, un doctor, un hombre profesor de doctorado de universidades en Estados Unidos y en Europa, diga, el principal propósito de la educación es construir vínculos de afecto, vínculos de afecto. Y a través de esos vínculos de afecto es que podemos también construir conocimientos que sean pertinentes para lo que dice la misión de la Universidad Nacional. No conozco, discúlpenme, no hice la tarea de revisar más en detalle como los propósitos misionales de la universidad en la que ustedes trabajan, en la que están vinculados, pero pues son parecidos, ¿no? Es formar seres humanos para que vivan bien, que realmente vivan bien. Les recomiendo la investigación científica que viene haciendo la Universidad de Harvard sobre la felicidad, que algunos la han llamado una investigación de la psicología positiva, ¿no es cierto? O sea, hay un debate muy fuerte ahí si es psicología positiva o no. Muchos de los investigadores de ese proyecto que lleva 76 años, no son psicólogos, son de otras formaciones, ingenieros, sociólogos, economistas, ¿no? No necesariamente psicología positiva, además advirtiendo que la psicología positiva tiene varias vertientes, ¿no? Muy en contradicción entre ellas, ¿no? Les menciono lo de la investigación de la investigación científica sobre la felicidad, que yo prefiero hablar de bienestar, pero ellos lo llaman felicidad. De la Universidad de Harvard, 76 años investigando qué genera felicidad. Y ellos viven insistiendo cada vez que hacen sus informes, sus alocuciones, sus invitaciones a foros internacionales por todas partes y dicen que la mayoría de la gente sigue equivocada. La felicidad no tiene que ver con el éxito, con la fama, con el poder, con el dinero, no tiene que ver. Entonces ellos demuestran, su investigación empezó hace 76 años en Boston, y la investigación, los primeros grupos de estudio fueron grupos de jóvenes que iban a la Universidad de Harvard y otros grupos de Boston que no podían a la Universidad de Harvard. Y según sus indicadores de felicidad, imaginen ustedes quiénes han sido más felices durante este estudio que ha durado 76 años. Yo me imagino que no tengo necesidad de decirles quiénes han sido más felices en términos de bienestar físico, de bienestar emocional, de bienestar mental, ¿sí? ¿Qué es eso? O sea, quienes han vivido de forma con mayor bienestar. Los que han logrado construir la mayor cantidad de vínculos de afecto y de confianza profunda con más personas, verdaderos vínculos de afecto y de confianza, ¿sí? No han sido los egresados de la Universidad de Harvard, no lo han sido, son los otros, ¿sí? O los egresados de la Universidad de Harvard que han tenido trayectorias marginales, profesionales, ¿sí? Y entonces demuestran cómo muchos de los otros han
han tenido vidas muy llenas de sufrimiento, unas vidas muy alejadas de la felicidad, como ellos lo llaman. Yo prefiero hablar de bienestar. Entonces, efectivamente, Sergio, si interpreto bien lo que planteas, coincido contigo. Esto implica preguntarnos cómo hemos venido construyéndonos como sujetos, qué tipo de sujetos somos, qué ha sucedido. Por eso la invitación que hacemos permanentemente es que si vamos a hablar en serio de aprendizaje, de educación, si vamos a hablar de modelos de aprendizaje alternativos, tenemos que hablar en detalle de nuestras trayectorias de aprendizaje y educación, que no principalmente suceden en las instituciones educativas. No, ahí no es. Por eso tan importante también, Sergio, lo que tú dices y la molestia creciente de muchos de estos redes de homeschooling, no solamente en Colombia, sino en otros países de la región por nuestros planteamientos. Es la necesidad de revisar los riesgos, los peligros y los problemas agudos que están sucediendo en muchos de estos procesos del llamado homeschooling, la educación en casa, una cantidad de fundamentalismos que se están tratando de reproducir ahí, fundamentalismos no solamente religiosos, fundamentalismos políticos, fundamentalismos pachamámicos, ¿sí? Familias que tienen a sus hijos e hijas por allá en las montañas, que los obligan a ser vegetarianos, que los obligan a no tener contacto con máquinas digitales, que los obligan nunca a ver a Pasión de Gavilanes o yo no sé cualquier cosa. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué son estos fundamentalismos? En parte tiene razón el gobierno alemán de seguir teniendo tan reglamentado, porque no es cierto que esté totalmente prohibido, tan reglamentado. Tuve la oportunidad de, por asuntos de un intercambio académico y una actividad familiar, estuve en 2018 4 meses en Berlín estudiando sobre estos temas en el mundo de la educación sin escuela. Dicen, Alemania está completamente prohibido. No es cierto, lo que pasa es que está muy reglamentado en qué casos se puede hacer educación en casa. Y uno de los argumentos que utilizan ellos es la preocupación que posturas políticas fascistas se reproduzcan a través de este tipo de fenómenos educativos. Y, o sea, hemos tenido la oportunidad de detectar casos, por ejemplo, de familias que sacan a sus hijos del colegio francés, que es un lugar de maltrato agudo, con todo este paradigma pues, de lo intelectual, ¿sí? de la construcción del conocimiento racional francés y la ilustración, todo este tipo de cosas. Entonces hay familias que sacan a sus hijos del colegio francés para imponerles unos planes de estudio aún más exigentes que el colegio francés, porque consideran que el colegio francés no es suficientemente exigente. ¿Qué hay que hacer? Pues eso es una violación a los derechos de los niños y niñas. O sea, esos van a ser otros Elon Musk peor que Elon Musk. Les invito a que revisen la historia de la infancia de Elon Musk o de que prohíbe, que ha censurado cualquier posibilidad, pero por ahí circula algo del dueño de Amazon o del muy aparente filántropo Bill Gates, la infancia de estos seres humanos, revisar la infancia de ellos. Entonces, claro, Sergio, si te entiendo bien, estoy de acuerdo, nos toca es hacer un ejercicio de autoconocimiento, o sea, el aprendizaje y la educación realmente tienen que ver con el autoconocimiento y no convertir la educación y todo esto que se plantea como el conocimiento académico y científico como una evasión más. No puede ser muy efectivo como mecanismo de distracción. Hace pocos meses llegó un mensaje de la profesora Diana María Farías, la directora nacional de los programas de pregrado de la Universidad Nacional, y me dijo que quería hablar conmigo. Me pareció extraño porque una frase yo entendí más o menos, ya estoy preparada para hablar con usted, algo así, como que algo así entendí. Yo, pues, claro, desde luego, pues, esto de trabajar en los temas que son tan marginales y sin fuentes de financiación, y entonces está rebuscando la financiación, esto es muy complicado, entonces que lo llame uno de estos profesores, profesoras, doctoras para reunirse desde luego. Entonces fui yo, me alisté y dije, por ahí 30 minutos tendrá esta profesora para conversar. Duramos 2 horas y media, entonces la profesora me decía, Erwin, yo sé de usted hace varios años, del trabajo que ustedes vienen haciendo, pero es que cada vez entiendo más por qué usted genera tanta incomodidad. Me está hablando una persona que tenía una carrera rumbo tenía
vínculos con un grupo de investigación en Harvard, ella es doctora en biología, creo que de Harvard, y rumbo a un premio, trabaja con esos doctores y doctoras tan importantes que buscan premios Nobel, y me decía ella que después de más o menos 4 años y medio de psicoterapia entendió que lo que estaba era huyéndole a su propia vida, ¿no? Huyéndole a su propia vida. Y entonces en medio de la conversación me decía, Erwin, yo entiendo por qué usted genera tanta incomodidad acá, genera tanta incomodidad, y vamos a tratar que esas incomodidades, le pido el favor que las modere un poco, pero vamos a buscar que esas incomodidades lleguen a otros lugares que es necesario que lleguen, pero no es fácil. O sea, esa perspectiva que acabas de plantear, Sergio, si te entiendo bien, es compleja, pero hay personas que se logran conectar, ¿no? Y, incluyendo dueños de instituciones educativas que están interesados inclusive en términos de viabilidad del mercado, quieren crecer y hay una oportunidad en esos planteamientos, para una oportunidad muy grande para crecer, pero además también para hacer una contribución desde diferentes perspectivas, inclusive filosóficas, a la sociedad, a los entornos comunitarios en los que vivimos. Y un poco también para oírlos más, que Sí, sí, sí. Eso sería importante, Erwin. Un poco como que Gracias. Es un poco difícil porque hemos estado acostumbrados a que estos espacios hablan los ponentes y luego nosotros preguntamos. Hace parte de nuestras contradicciones a propósito de la obediencia, pero pues bueno, ahí estamos y ahí en eso caminaremos. Entonces, un poco para que los y las participantes sepan que pues es importante que puedan intervenir, hacer preguntas, comentarios, críticas. Erwin está acostumbrado a críticas fuertes en tonos elevados, así que ya tiene un blindaje, así que no se preocupen por eso. Profe Erwin, muchísimas gracias de verdad por sus reflexiones, porque de cierta manera me hacen sentir menos loca. Pero mi pregunta tiene que ver sobre una reflexión. A ver, voy a organizar mis ideas sobre lo que usted ha hablado. Uno, me parece importante, no lo dijo, no lo mencionó, no dio la primicia, pero creo que en algún momento de su discurso está hablando de la tecnopolítica y cómo eso está influyendo también en la virtualidad y todo esto que tiene que ver con redes sociales. Me parece súper importante. Además que siento que eso también atraviesa esta idea de educación general, no solamente para ser un tecnócrata, sino para ser un humano también, que me parece súper, súper importante. A partir de esa idea, yo vengo reflexionando y escucharlo hoy para mí ha sido maravilloso, porque también siento que hay que rescatar un poco algo que nace en la Edad Media, y yo pues con esta idea del progreso, para mí la idea del progreso me ha vendido un poquito una falacia, es la idea de la educación en artes liberales, y no la educación en artes liberales entendida porque pues definirla también es un poco engorroso, hay muchas posturas acerca de las artes liberales, pero una educación en artes liberales para que sea liberadora, para que esté relacionada con la libertad. Entonces, en todo este proyecto que usted viene llevando y gestionando desde hace mucho tiempo, ¿ha tenido cabida algo como las artes liberales? Es la educación en artes liberales, para que ese ingeniero también sea humano, para que ese ingeniero también, y sobre todo algo que me ha parecido maravilloso de su discurso es la claridad con la que usted habla de lo socioemocional. Y sí me gustaría conocer un poco en qué momento de su trayectoria usted dice, oiga, lo socioemocional nos afecta a estudiantes y a todos los actores educativos, como usted lo mencionó. Muchísimas gracias por todos sus aportes, profe. Gracias, profe. Yo sugiero varias intervenciones y luego miramos. Esta conversación, pues, es para toda la vida, ¿no? Pero porque las preguntas también generan, pues, conversaciones entre ustedes, nutren las conversaciones. Entonces, sugiero varias consideraciones críticas lo más sinceras posibles y luego, pues, cerramos un poco la conversación de hoy. Tomo la palabra. Muchas gracias, Erwin. Muy provocador y
y muy buenas punzadas las que también se tejen escuchándolo. Estaba pensando en esta propuesta de, digamos, lo que señalas de si a partir de Sanz de Santa María, pues aparece esto, ¿no? El propósito de la educación, que ya lo he dicho varias veces, pues está vinculado a la construcción de vínculos. En ese sentido, una doble pregunta. Entonces, ¿cuál es el rol o para qué el docente? ¿Qué características logra encarnar un docente que acompaña a eso? Y algo que nos ha preocupado mucho acá en la unidad de proyectos especiales tiene que ver también con las brechas que hay en la formación de docentes. Entonces, los docentes también atravesamos un proceso de recontrafragmentación, entonces a medida que más estudia, más nos alejamos de la experiencia, como tú lo has dicho, de autoconocimiento, de la experiencia personal y del vínculo con los demás, porque cada vez tenemos más máscaras de títulos para generar distancias con lo humano y con lo cotidiano. En ese sentido, ¿qué condiciones deberían atravesar también o tenerse en cuenta para formar docentes alineados con esas características que puedan surgir? Andrés. Bueno, buenos días, profesor Erwin. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta conversación. Creo que ha sido de pronto el evento académico al que he asistido este semestre, este año más interesante. Agradezco mucho lo contemporáneo que se siente. La verdad es que la mayoría de las veces los eventos académicos es alguien hablando de autores de los 70s y su opinión sobre los 70s. Entonces, pues, agradezco mucho que habláramos del presente hoy. Creo que mi pregunta está un poco conectada con lo que decía Isabel, y es un poco como que se va viendo este panorama nuevo en educación, donde eso, digamos, el pregrado de 5 años va perdiendo su relevancia, y con razón. Pero entonces, ¿cuáles son las posibilidades de articular esa formación humana, esa formación humanística, socioemocional, etcétera, en ese contexto que se viene como oportunidad? Esa sería de pronto la pregunta. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría participar. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Gina. Perfecto. Te oigo bien. Quisiera... Te oigo bien. Te oigo bien. Muchas gracias. Profesor Erwin, primero, felicitaciones. Increíble, hipnotizante, realmente la conversación. Fue como también empezar a reevaluar y reflexionar mucho de nuestras prácticas también como docentes. Me uno pues incluso a la pregunta de Julio, pero también pues quisiera agregar cómo como docentes de una institución privada a la que tiene parámetros ya estandarizados, por supuesto, por el ministerio, como desde esas prácticas, e incluso de pronto si nos puede hablar usted de su propia contexto y experiencia, empezar a generar un poco esos intersticios, ¿no? No sé cómo podemos empezar a hacer, sin por supuesto esos procesos revolucionarios, o como usted hacía referencia en un momento a estos estudiantes que estaban muy mal en una clase y bueno, ¿por qué dejar de asistir? Es como nosotros, dentro de lo que ya estamos experimentando, ya estamos también moviéndonos en nuestras ideas y que estamos como muy afín, podemos empezar a generar esos cambios y esas transformaciones. O sea, no sé, que no quisiera decir consejo, pero sí como escuchar un poco más de esa experiencia, porque también eso me evocó, y disculpen si me demoro un poquito, es que también me evocó en un momento. Nosotros hicimos un simposio de diseño hace muchos años, y en un momento una de las actividades que se hacía era, bueno, ¿cuál era la universidad deseada? ¿Qué tipo de universidad quisieran?
Y en ese momento estábamos con estudiantes, incluso en esa mesa estaba el rector de la universidad, y él dijo como para mí la universidad ya no debería tener facultades, no debería tener tal, entonces el programa tal, no existiría este programa tal, y los estudiantes quedaron en shock y de una vez dijeron, "Ah, quieren terminar el programa". Y eso fue todo un boom también porque pues eso fue todo un ejercicio reflexivo, pero eso también me dejó como moviendo, bueno, no es tan fácil tal vez decirlo y seguramente esta persona lo hizo en un lenguaje muy abstracto y no se hizo entender que no acabar los programas, sino que estaba teniendo otra visión de universidad. Entonces, pues también cuidar nuestro lenguaje es muy importante para esos procesos también de transformación. Gracias. Gracias, Gina. Pues yo lo que te propongo, Erwin, es que si quieres vas como manifestándote sobre las intervenciones que se han hecho hasta ahora y si alguien más tiene algo que decir, pues que lo haga, ¿no? Aquí donde dice Andy, ¿te refieres a Andrés? Andrés, sí. Bueno, listo. Ya, o sea, ¿alguien más le dan ganas de decir? Sí, yo quiero decir algo. No quiero preguntar porque soy muy mala para hacer preguntas, pero sí quiero decir que con sus planteamientos, profesor Erwin, y con los materiales que nos dio para revisar, yo me siento confrontada, retada y desbordada por la realidad. Y me siento así como incluso como súper confrontada. Anoche me quedé dormida con las gafas, las rompí todo viendo estos materiales, del agotamiento que genera la realidad y del agotamiento que genera tratar de construir algo diferente en esta realidad tan asfixiante. Yo tengo una hija de 4 años, siento que también es mi proyecto más importante. He parado reuniones, de todo, porque mi hija está ahí. Sin embargo, para mí es, digamos, cuando yo leo todas estas experiencias de juego, de poder tener como una educación diferente sin las instituciones educativas, pienso que también hay que tener una realidad material que yo no tengo. Y en lo cual yo me he sentido muy confrontada por eso, porque yo he tenido que trabajar, a mi hija la he tenido que desde los 9 meses meter en guardería para poder trabajar, ahora soy madre soltera, tengo todo a cargo mi hija, entonces me siento entonces hasta culpable de tener una hija porque no tenía las condiciones para tenerla como quisiera, y porque la institucionalidad, no solo la institucionalidad educativa, sino la institucionalidad familiar, te exige unos estándares que son muy difíciles de cumplir. Y es muy difícil romper esos estándares, sobre todo cuando tienes una realidad económica que exige. O sea, a mí me gustaría, en serio, yo intento todo el tiempo con mi hija generar espacios. Para mí todo es un espacio de aprendizaje con mi hija. Cualquier cosa que pasa con ella es un espacio de aprendizaje. Pero en estos momentos tengo que estar 14 horas frente al computador y digo, ¿en qué momento, pues? ¿Sí? ¿En qué momento puedo hacer esto? ¿En qué momento puedo generar estos espacios con mi hija? Si ahora estoy en un seminario y mi hija está viendo Pepa juguetes en YouTube. Porque, ¿qué más hago? Si cuando empezó el seminario tenía que hacer el desayuno. O sea, yo me siento confrontada, desbordada y con la realidad, con sus planteamientos. Por lo menos cuando leí ese texto anoche sobre la discusión de la alfabetización de Freire, pues también me confrontó mucho porque pues una veces cree que descubre el agua mojada o el agua tibia y resulta que yo estaba metiéndole toda la cosa a generar una alfabetización digital y ahora me doy cuenta que quizás no es el camino. Y digamos, para darme aliento, yo creo que no hay cosas per se. Ayer también lo discutíamos en el seminario de Pedagogía Crítica. No hay cosa per se mala ni per se buena. De eso se trata, como romper el paradigma, ¿no? Entonces, para mí, que mi hija vea YouTube per se no tiene que ser malo, porque hay cosas muy interesantes que ella ha descubierto ahí, como su capacidad de diseñar cosas, de cortar, de arreglar, de buscar soluciones, etcétera.
tampoco hay per se malo frente a la alfabetización si es una posibilidad de dar poder. Yo considero que quizás hacia allá pueden ir como las discusiones, ¿no? No hay proceso, institución, no hay el problema de la universidad y la institucionalidad per se, si hay la posibilidad de reconfigurar nuestras prácticas cotidianas y de generar espacios que signifiquen para nosotros y para nosotras. Muchas gracias. ¿Qué piensas? Fabuloso, Carol. Como siempre, una grandísima intervención. Pues yo voy a tener que decirles hasta luego en 3 o 4 minutos y me produce unas muy importantes emociones lo que he oído de todas las intervenciones de ustedes, las más recientes, ahora la de Sergio y las otras personas, y la que acaba de suceder es pues muy emocionante, está de moda hablar de inspiración, ¿no? Muy inspiradora, muy motivante. Yo no sé cómo va a sonar lo que voy a decir, cómo va a ser interpretado. Cuando Sergio me propuso que viniera a esta actividad, le dije, bueno, ¿y cuántos honorarios tienen previstos? Porque esto de estar, como decía hace un rato, trabajando en temas que son estigmatizados. Les cuento, por ejemplo, que algunos de los grandes personajes de la educación en Colombia, que también tienen negocios de la educación, por esa estigmatización que nos han hecho de que yo promuevo que la gente se vaya de los colegios, y algunos también están diciendo ahora que promuevo que se vayan de las universidades, entonces me tienen vetado, ¿no? Voy a decir nombres propios, Julián de Subiría, Francisco Cajiao, me tienen vetado, y en algunos proyectos que han intentado invitarme, proyectos remunerados, entonces que Erwin Fabián dice cosas que no son pertinentes, ¿no? Entonces cuando Sergio me contactó para esto, dijo, bueno, ¿tienen previsto honorarios? Dijo, no, es para que avancemos en una conversación. Le dije, claro, gracias. Y además Sergio ha sido un generoso seguidor del trabajo y ha contribuido, venimos haciendo. Y menciono esto porque después de las intervenciones de ustedes y una intervención como la de Carol, pues eso es de mucha satisfacción, para eso son este tipo de conversaciones. Este tipo de conversaciones para que nos toquemos realmente, para que realmente nos toquemos a fondo, ¿sí? Y en el minuto y medio que me queda acá, yo voy a plantearles algo con la preocupación que va a sonar muy esotérico, pero está directamente relacionado con todo lo que hemos conversado en este corto rato, y que gracias a Carol pues queda más en evidencia. O sea, y es que si no trabajamos en procesos de autoconocimiento y sanación, y tiene que ver con lo que me preguntaban de usted cómo lo ha hecho, pues a mí me ha tocado más fácil, voy a decirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de un hombre autodidacta. Yo soy hijo de un hombre y una mujer rebeldes. Un hombre autodidacta que por fuerza de la situación familiar le tocó volverse empresario. Y que desde niño yo lo veía que tenía en su nómina a ingenieros, a economistas, a abogados y a otros profesionales, y muchas veces les decía qué hacer, y él era autodidacta. Yo desde niño oía la siguiente conversación entre mi papá y mamá. Mi papá decía, la universidad más importante es la universidad de la vida. Entonces mi mamá le decía, usted lo que quiere es que los muchachos se queden analfabetas. Y entonces mi papá le decía, mi hija, tranquila, dígame a quién giro el cheque, yo le puedo pagar cualquier institución a los muchachos. La universidad más importante es la universidad de la vida. Yo bajaba al primer piso, mi papá temprano por la mañana ya estaba leyendo, y me decía, le preguntaba, papá, ¿a quién lee? Entonces mi papá me decía, a los que piensan diferente, porque los que piensan igual yo ya más o menos sé qué dicen, pero en cambio si uno lee a los que piensan diferente, aprende mucho de ellos, ¿sí?
Y soy hijo de una mamá muy autoritaria, santanderiana, pero una mamá que está dispuesta a dar la vida por sus 3 hijos. ¿Oíste, Carol? Así como hablas tú de tu hija. Está dispuesta a dar la vida por sus 3 hijos. Y una mujer que tuvo una crianza mi papá tuvo una crianza más amorosa, mi abuela era una mujer muy autoritaria, campesina, que le tocó huir del campo santanderiano por el maltrato. Mi mamá, no sé a los cuántos meses, creo que yo empecé a gatear y hice alguna cosa que mi mamá estaba alterada, me dio una palmada y mi abuela sacó una trompada y le pegó a mi mamá. Entonces tuvieron que acelerar la ida, mi papá estaba esperando que le hiciera un arreglo a la casa donde nos íbamos a mudar y le pegó una trompada a mi mamá. Lo que le estoy diciendo es un secreto que hay que compartir. O sea, si queremos transformar los procesos de aprendizaje y educación, tenemos que profundizar en nuestros procesos de autoconocimiento y sanación. Eso de por qué nos afecta tanto el que dirán, de por qué nuestra familia nos presiona, eso es una necesidad apremiante de trabajar dentro de nosotras y nosotros mismos, y quizás esa va a ser otra conversación que tiene directa relación con los modelos de autoorganización del aprendizaje y educación autodirigida. Muchas gracias y hasta una muy pronta oportunidad. Gracias a todas, a todos, gracias Sergio, y nos hablamos muy pronto. Muchas gracias porque ya me están aquí esperando en otra reunión. Muchas gracias. Muy amable. Mil gracias. Sí, que seguimos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por toda esta oportunidad de aprendizaje. Gracias, muy amables. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Qué pena que el tiempo no fue como el mejor aliado, pero esperamos que próximamente pues nos acompañe otra vez, Erwin. Que disculpen lo poquito. Gracias, No, sí, no iba a decir que muchas gracias antes por el espacio. O sea, realmente este tipo de intervenciones, como Carlos se dio cuenta, a veces nos llegan, a veces es lo que necesitamos. Entonces, antes gracias a ustedes y qué pena que no pude estar desde el principio porque está en otra reunión, pero en lo poquito que alcancé a escuchar, muy bueno. querido John, siempre bienvenido a los espacios del Seminario Misco. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. Que tengan buen resto de día, buen resto de semana. Nos veremos en los espacios institucionales. Un abrazo para todos y para todas. Abrazo. Okay. Gracias, abrazos.